Existen diferentes tipos de arritmias que deben ser tratadas y prevenidas, eventualmente según el tipo que sea y el momento, el contexto de la situación clínica del paciente. Entonces podemos dividirlas en dos grandes grupos que son las supraventriculares y las ventriculares. Dentro de lo que son los fármacos antiarrítmicos, recordamos esta clasificación que ya habíamos hablado en la clase pasada, los cuales vamos a ir mencionando, hablando de los más representativos de cada grupo. Entre lo que más utilizamos en el día a día acá en Paraguay tenemos a lo que es la lidocaína, un fármaco de la clase 1B. Dentro de la clase 2 tenemos al propanolol, ¿sí? El atenolol. Dentro de la clase 3 muy utilizado la amiodarona. Eh, Dentro de la clase 4 sí se utilizan también el verapamilo, el diltiazem, no tanto como antiarrítmicos, pero más en otro efecto, en otras propiedades, en sus otras propiedades, perdón. Y también lo que es la adenosina, es un fármaco utilizado frecuentemente, y la atropina. En las siguientes diapositivas vemos las características farmacocinéticas más importantes de los antiarrítmicos. La procainamida es un fármaco derivado de la procaína, que es un anestésico local. Se destaca en que su efecto es la prolongación del potencial de acción durante un tiempo intermedio entre 1 a 4 segundos. Esto produce también una disminución de la automaticidad, aumenta los periodos refractarios y produce un retraso en lo que es la conducción. Se destaca como una de sus particularidades carecer de actividad vagolítica y un efecto bloqueador adrenérgico, que es lo que va a producir uno de sus efectos principales, que es la hipotensión arterial. Está indicado principalmente en las taquicardias ventriculares. Ojo ahí, ¿sí? Taquicardias ventriculares, excepto en caso de infarto agudo de miocardio, donde es de preferencia la utilización de lidocaína, ya sea para tratar estas taquicardias ventriculares o prevenir las mismas. Otras de las indicaciones donde pueden utilizarse corresponden a la fibrilación auricular, por ejemplo en pacientes con Wolff-Parkinson-White. También otra indicación es la supresión de la fibrilación auricular y el flutter, en donde sería de segunda elección. Eh, Como contraindicaciones, tenemos que recordar de que no conviene utilizar en pacientes chocados o con hipotensión, debido a lo que ya mencionamos, el efecto bloqueante adrenérgico que va a potenciar justamente más esto. Tampoco en pacientes con insuficiencia cardíaca grave y pacientes con insuficiencia renal grave. Por ende, como efectos adversos, repetimos nuevamente, hipotensión arterial, deterioro de un paciente con insuficiencia cardíaca preexistente, en caso de gasto cardíaco bajo, bloqueos auriculoventriculares y otros extracardíacos como insomnio, náuseas. Pueden utilizarse por vía oral o por vía endovenosa. En la embarazada no se han escrito alteraciones congénitas relacionadas justamente a la administración de este fármaco.
como interacción importante, ¿verdad? Tenemos que recordar que con la ranitidina se incrementan los niveles de la procainamida. Repasando los efectos adversos de la procainamida, hipotensión y prolongación de la conducción, lo que puede llegar a producir ciertos tipos o agravamiento de los bloqueos auriculoventriculares de un paciente. Entre una de las causas, uno de los efectos extracardíacos también importante, debemos mencionar lo que son las náuseas, que son muy molestosas y pueden llegar a producir torsades de Points, que es la taquicardia ventricular polimorfa. Un tema que sintetizando debemos entonces englobar ya dentro de los fármacos del grupo 1A, específicamente la procainamida, también la quinina, que vamos a hablar después, es su indicación. Principalmente entonces se los utiliza en tratamiento de taquicardias supraventriculares y para prevenir reapariciones de fibrilación auricular. En el caso de taquicardias ventriculares, generalmente se utiliza la procainamida en las fases agudas del infarto agudo de miocardio. Pero en pacientes con procesos crónicos, arrítmicos, secundarios a un cuadro coronario de infarto agudo de miocardio, no se utilizan. O sea, esa es la diferencia que hay que hacer. Entonces, taquicardias ventriculares asociadas a un IAM crónico o a cardiopatías crónicas puede utilizarse la procainamida. Ahora, si es un cuadro agudo de taquicardia ventricular relacionado a un cuadro agudo de IAM, entonces lo más indicado es la lidocaína. De más está decir de que son fármacos poco utilizados. Se prefieren nuevos antiarrítmicos debido a una mejor eficacia con menores efectos adversos. La quinina deriva de un antipalúdico que es la quinina. También, como los fármacos del grupo 1, actúan bloqueando los canales de sodio. Generalmente, como efecto característico, debemos mencionar la conservación del ritmo sinusal en pacientes con diagnóstico de aleteo o FA, fibrilación auricular. Y también se pueden utilizar en la prevención de aparición de taquicardia o fibrilación ventricular. Lo que limita el uso de la quinina son los múltiples efectos adversos que se presentan con este fármaco. Desde los más frecuentes, que son las gastrointestinales, entre ellos la diarrea. También tienen efectos anticolinérgicos, como la sequedad de boca, retención urinaria, visión borrosa, estreñimiento, relacionado también con el tipo de efecto que producen. Ese efecto anticolinérgico es responsable de muchos efectos adversos. La hipotensión arterial, que ya habíamos mencionado con la procainamida, ¿verdad? Son del mismo grupo. Y el riesgo de desencadenar torsades de Points por la prolongación del intervalo QT que producen. Una reacción como es la trombocitopenia puede llegar a ser muy grave también. Entonces, su utilización es escasa debido a eso. La lidocaína es un anestésico local que se administra por vía endovenosa
y está indicado en el tratamiento de arritmias ventriculares. Arritmias ventriculares. Lidocaína se utiliza para las arritmias ventriculares, ¿sí? Eso es lo que tienen que fijar. Su duración es corta, 0,5 segundos. Es lo que hace que justamente se utilicen solamente para este tipo de arritmias a nivel ventricular, comparando con los fármacos del grupo 1A que duran entre 1 a 4 segundos y con los del grupo 1C que duran más de 6 segundos. La duración de los fármacos del grupo 1B es la menor. Entonces, propiedades importantes que tenemos que saber es de que en los tejidos isquémicos, que son tejidos despolarizados, existe un mayor efecto de la lidocaína. Y en tejidos donde se impulsa justamente la frecuencia en forma más rápida. Es por eso que está indicado justamente en arritmias ventriculares relacionadas con fase aguda de isquemia miocárdica. No se utilizan en arritmias auriculares. No es efectiva utilizar en arritmias supraventriculares o arritmias auriculares. Es un error muy frecuente en el personal médico. Ve cualquier tipo de arritmia y quiere revertir con lidocaína. Es un grave y craso error. Lidocaína, indicación en arritmias ventriculares. Entre sus efectos está la disminución de la automaticidad y hay que tener en cuenta que el potencial de acción generalmente no se altera, o si se altera se acorta en una proporción escasa. La lidocaína también puede hiperpolarizar las fibras de Purkinje, por lo que se puede utilizar en arritmias de reentrada, justamente arritmias ventriculares relacionadas con la reentrada. No tiene efecto sobre la duración del PR o del QRS. Justamente, y el efecto sobre la hemodinamia es muy escaso. Lo que tenemos que recordar es que rápidamente la concentración de plasmática de lidocaína declina luego de una inyección única intravenosa. O sea, nosotros hacemos un bolo de lidocaína y en 8 minutos ya va a desaparecer el efecto por una redistribución a un tercer espacio. Utiliza el modelo tricompartimental. Entonces, pero su semivida de eliminación es 110 minutos por metabolización hepática. O sea, casi después de 2 horas recién la mitad de la concentración desaparece del cuerpo. Pero eso no significa de que tenga actividad. ¿Por qué no tiene actividad? Porque está redistribuida en un tercer espacio. Es por eso que si nosotros necesitamos un efecto sostenido de la lidocaína, debemos de realizar, después de una dosis de carga, infusión continua de la misma. Es muy importante tener en cuenta los efectos adversos y la forma en que pueden presentarse. Generalmente una inyección rápida hace que se alcance una concentración plasmática elevada rápida y puede convulsionar el paciente. Pero inyecciones de concentraciones elevadas, lentas, pero sostenidas, pueden hacer de que los signos neurológicos sean más progresivos. Aparezcan primero temblores, o disartrias, alteraciones de conocimiento, ¿sí? Y posteriormente llegan a crisis convulsivas, ¿sí? Entonces, si se inyectan en bolo, rápidamente el paciente ya puede convulsionar.
Ahora, si estamos inyectando elevada cantidad, elevada dosis, aunque sea en forma lenta, empieza progresivamente los signos neurológicos, ¿sí? Sabor metálico, temblores, disartria, alteración de conocimiento. Y el primer signo de toxicidad generalmente es nistagmus. Se le mira a los ojos y se observa un nistagmus. Ups, tenemos que darnos cuenta ya de que están por sobrevenir otros efectos adversos. La mexiletina es un análogo de la lidocaína que se administra por vía oral para el mismo efecto, generalmente para profilaxis de taquiarritmias ventriculares. La propafenona forma parte del grupo 1C junto a la flecainamida. Son fármacos que generalmente bloquean los canales de sodio, prolongando la reactivación del mismo más de 6 segundos. ¿Sí? Son los que más prolongan justamente el potencial de acción, ¿sí? La duración del potencial de acción. Entonces, generalmente son fármacos que se utilizan para el tratamiento de taquicardias supraventriculares, generalmente fases agudas de fibrilación auricular pueden ser revertidas con el tratamiento de la propafenona. Generalmente el efecto se limita a las primeras, el tratamiento se limita a las primeras 48 horas, en el cual la fibrilación auricular produce respuesta ventricular elevada, pero el espíritu de este fármaco es tratar de revertir la propia fibrilación auricular, no solamente controlar la respuesta ventricular, es revertir la fibrilación auricular. En resumen, entonces la propafenona se utiliza para suprimir fibrilación auricular o flúter sin cardiopatía estructural grave. También se puede utilizar para restaurar un ritmo sinusal en una taquicardia paroxística supraventricular o, como ya dijimos, en prevención de arritmias supraventriculares. Hay que tener precaución justamente en pacientes con flúter o fibrilación auricular, ya que la respuesta ventricular puede aumentar a medida que vamos disminuyendo la respuesta auricular. Entonces, ese es un punto muy importante a tener en cuenta si se utiliza la propafenona. ¿Por qué? Porque eso puede ser deleterio también para el paciente. Entonces, en ese caso, se recomienda asociar con un bloqueante de canal de calcio como el verapamilo o con un beta bloqueante o con una dioxina, justamente para tratar de reducir también la respuesta ventricular. Entonces, es algo que hay que ir controlando, no solamente el ritmo, sino también la respuesta ventricular, que se controla con el pulso. Es un fármaco que no debe utilizarse en el embarazo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta también. Como efectos adversos recalcamos entonces hipotensión, sobre todo si administramos en forma rápida. Y en tratamientos prolongados, entonces pueden ser proarritmogénicos también, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Los beta bloqueantes son fármacos que bloquean los receptores beta adrenérgicos. Ya hablamos justamente en la clase pasada específicamente de todo el contexto de los fármacos beta bloqueantes y también lo que es el contexto como antiarrítmicos. Entonces, tenemos que recordar que ellos
producen un bloqueo competitivo, perdón, y también reversible eh, a nivel de los receptores beta adrenérgicos. Dentro de estos fármacos, los que más vamos a utilizar como antiarrítmicos son el propanolol y el esmolol. El propanolol por vía oral y también se puede administrar vía endovenosa, y el esmolol por vía endovenosa. El propanolol está indicado justamente para suprimir y prevenir todo tipo de arritmias supraventriculares, principalmente relacionados a un aumento del tono simpático en casos de estrés, hipertiroidismo, tumores secretantes de catecolamina como el feocromocitoma, hipertensión arterial, y también pueden utilizarse en taquiarritmias ventriculares asociadas a cardiopatía isquémica. Eh, Lesmolol es un fármaco bloqueante beta 1 adrenérgico selectivo, cuya característica principal es su vida media de eliminación muy corta, por lo que debe de administrarse por vía endovenosa, infusión continua. Concretamente, ¿para qué se utiliza el esmolol? Su aplicación principal es para un control rápido de la respuesta ventricular en una fibrilación auricular. O sea, paciente con fibrilación auricular que tiene una frecuencia ventricular alta, significa un pulso de 120, 150 por minuto, hay que controlar ese pulso antes de que se produzca algún tipo de complicación subsecuente. Entonces, esa es la indicación para administrar esmolol por vía endovenosa. Actualmente esmolol no tenemos disponible en Paraguay para administración por vía endovenosa. Sí hay en Argentina y en Brasil.